Deje que T sea la matriz. Transformación T de X igual a X, con la matriz dada, ¿cuál es el rango de T? El rango de T o imagen de T es un conjunto de todos los resultados. Vectores, T de vector X, de manera que el vector X esté en Rn, o en nuestro caso, el vector X esté en R3. Podemos encontrar la gama un par de maneras. Primero busquemos el formulario de los vectores de salida, determinando la T del vector X para cualquier vector X en R3. Tenemos T del vector X igual a la matriz A equals matrix A veces cualquier vector X en R3. Vamos a dejar entrar el vector X R3 sea el vector X, Y, Z. Y ahora encuentra el producto. Al multiplicar su primera fila por la matriz de columnas, obtenemos el 0. Multiplicar la segunda fila por la matriz de columnas, obtenemos Y. Y multiplicando la tercera fila por la matriz de columnas, obtenemos Z. Observe cómo la transformación envía el componente X de cada vector en R3 a 0, y Z podrían ser cualquier número real. Esto podría ser suficiente para reconocer que el rango va a ser el plano sí, porque tenemos una proyección en el avión IS. Pero seguiremos adelante y continuaremos. De nuevo, y Z podrían ser cualquier número real. Vamos a parametrizar el forma de T del vector X, dejando Y igual S y Z igual T. Y por lo tanto, T del vector X, todos los vectores de salida estar en forma de 0, S, T. Que podemos escribir como S veces el vector 0, 1, 0. Más T veces el vector 0, 0, 1. Así que todos los vectores de salida son combinaciones lineales de los vectores 0, 1, 0 y 0, 1, que son la base estándar vectores, E2 y E3, en R3. Todas las combinaciones lineales de estos dos vectores base forman el plano XZ, o el plano dado por la ecuación X igual 0. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En este gráfico, los vectores azul y rojo son los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1 en R3. Todas las combinaciones lineales de estos dos vectores forman el plano amarillo, que es el plano X igual 0, o el plano IS. De nuevo, cada punto de este plano amarillo tiene un componente X de 0. Y por lo tanto, este plano amarillo es el rango que buscamos. Ahora volviendo a nuestra pregunta, podemos continuar y seleccionar el plano IS como el rango, pero antes de irnos, el rango de T o la imagen de T es equivalente al espacio de la columna de la matriz de transformación. Si miramos las columnas de la matriz A, tenemos el vector 0 en la columna 1, tenemos el vector 0, 1, 0 en la columna 2, que es el vector E2, y tenemos el vector 0, 0, 1 en la columna 3, que es el vector E3. Observe que tenemos pivotes en columna 2 y 3, lo que significa que los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1 forman una base para el espacio de columna, y también una base para el intervalo de T. Por lo tanto, también podemos afirmar espacio de columna de la matriz A, que es igual a la imagen de T, que es igual al rango de T es igual al lapso que contiene los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Así que esto es solo repetir la información que tenemos arriba. La envergadura de estos dos vectores sería totalmente lineal. Combinaciones de estos dos vectores, que ya hemos encontrado anteriormente, nos dan el rango de la transformación. Espero que esto te haya resultado útil.